Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio en donde estaremos conversando sobre temas relacionados con la psicología. Esto de manera abierta, centrada y comprometida. O al menos eso intentaremos. Comenzamos. Listo, pues muy buenas tardes, días. Aquí en México son las 10 de la mañana, en España me parece que son las 5 de la tarde. Y bueno, bienvenidos a toda la gente que nos esté viendo y escuchando en este primer intento de este proyecto, experimento que nombramos Diálogo Abierto. El objetivo de este espacio pues es conversar, compartir opiniones, experiencias con amigos, colegas, compañeros, maestros incluso del área de la psicología. Y bueno, vamos a empezar con este primer intento. Yo soy Omar Iván Galindo Flores y el día de hoy tengo un invitado muy especial, ¿no? Agradezco mucho el tiempo, el darnos un poco de su espacio, de su tiempo. Y tenemos nada más y nada menos al psicólogo Tony Fernández, directamente desde España. Les voy a leer un poquito de su trayectoria y ahorita, bueno, él se presentará más profundamente. Tony Fernández es un psicólogo, psicoterapeuta graduado de la Universidad de Valencia, en España. Tiene un máster en terapia de pareja e inserción familiar. También tiene un máster universitario en investigación, patología y tratamiento de la drogodependencia. Máster en psicología general sanitaria, que cabe mencionar que en España es obligatorio para poder ejercer la práctica clínica, ¿no? Eso es algo muy padre, Tony, ahorita lo comentamos, pero por ejemplo en México faltan esas iniciativas, ¿no? En México los chicos saliendo del grado ya ponen el consultorio y empiezan a ejercer la práctica y me parece muy padre, muy bien que en España tengan pues este entrenamiento especializado. También después de esto ha hecho pues varios estudios sobre ACT, que es terapia de aceptación y compromiso, y RFT. Me comentaba antes de empezar a grabar que, bueno, ha sido también muy autodidacta en su entrenamiento, leyendo, tomando cursos. Tuvo entrenamientos en terapia de aceptación y compromiso con Psicoflix y en ACT Argentina. Y actualmente pues está en el máster de terapias contextuales en la Universidad de Almería, donde pues tuve el gusto de conocerlo y estamos compartiendo ahí formación. Como experiencia laboral, pues se ha desempeñado en la clínica privada en Valencia, España, como terapeuta y terapeuta contextual, y también trabaja en un centro de día de drogodependencia y él es el encargado del módulo de eficacia interpersonal basada en DBT, que es terapia dialéctica conductual. Y bueno, también me comentaba que ha pasado una transición desde que tuvo formación en terapia cognitiva, estuvo un poco en la Gestalt o Gestalt, ¿no? Y pues la verdad es que bastante amplio, nos falta mucho todavía a todos, pero pues bienvenido, te agradezco mucho por el tiempo y pues quisiera cederte la voz para que tú te presentes con la gente que nos esté viendo. ¿Quién es Tony? Háblanos de Tony. Pues muchísimas gracias por la presentación, en primer lugar. Yo también me siento muy contento y muy halagado de poder inaugurar, ¿no?, este primer episodio, esta primera prueba, de lo que seguro que viene siendo un montón de vídeos, de audios, de podcasts muy entretenidos y amenos. Y bueno, ¿quién soy yo? Es muy difícil conceptualizar solo una persona con una pregunta tan concreta. Podría dar múltiples dimensiones o un universo de cosas. Lo referido a la psicología, ¿no?, y a lo que estamos aquí que vamos a hablar, pues soy psicólogo, como has dicho, sanitario, aquí en Valencia, en España, que ya hablaremos del tema del máster en psicología general sanitaria, porque tiene debate, aunque sí que lo podemos ver como algo bueno, pero tiene mucho debate detrás y toca muchas cosas. Y nada, yo soy una persona que siempre le ha gustado la psicología desde pequeñito. Yo me acuerdo que lo tenía claro desde el principio cuando te decían, ¿tú qué quieres estudiar tal? Yo dije psicología, porque soy curioso y me gusta mucho lo que pueda haber detrás de las cosas. Ese preguntarse siempre el porqué, de querer saber más allá. Que ahora, desde un punto de vista psicológico, lo podemos ver como querer buscar siempre la explicación y iría por otro lado. Exacto. Pero me ha gustado siempre mucho y siempre me ha gustado aprender. Yo, uno de mis valores, si después vamos a hablar de ACT, pues dentro de mis valores está la curiosidad.
el querer aprender cosas nuevas. Es algo que llevo siempre encima, es algo que me gusta y me motiva. Y la psicología es un campo tan grande. Yo tenía una profesora que decía, la psicología es más difícil que la aerodinámica. Claro, eso me lo decía a mí cuando estaba en segundo, tercero de carrera y pensaba, ¿esta que está diciendo de que es más difícil la psicología? Y cada vez que te metes más, que profundizas más, te das cuenta de lo complejo, de la variabilidad que hay, de la diversidad y de lo que cuesta meterse ahí y encontrar. Entonces, resumiendo ya mucho, creo que yo por lo menos soy una persona que le gusta la curiosidad, que le gusta aprender, que le gusta ver más allá de las personas y por eso estoy aquí hoy en día. Perfecto, Tony. Creo que cuando vamos formándonos más, cuando vamos estudiando más, llegamos muchos a esta conclusión, ¿no? Por ejemplo, yo después de la clase que tuvimos el sábado pasado, ¿no? Con el maestro, con el doctor García Montes, que me explotó la cabeza, me acabo de autodeclarar eterno aprendiz, ¿no? Es mucho lo que todavía falta. Y bueno, pues muchas gracias, bienvenido. Justo antes de empezar a grabar, cuando estábamos charlando un poco por ahí por el móvil, me mencionabas, me contextualizabas, me hablabas un poco de tu transición, ¿no? Y justo quisiera, antes de entrar al tema, que el tema del día de hoy pues era hablar un poco de qué son las terapias contextuales, pues hablar un poco de esta transición, lo acabas de decir, la psicología, si bien es una ciencia bastante joven, ¿no? Ha tenido muchos cambios y ha tenido transiciones importantes a lo largo de estos años, sobre todo el último siglo. Y pues nada, quisiéramos hablar un poco también de esa transición que ha tenido la psicología en distintos paradigmas, en distintos enfoques, ¿no? Ahora viene como el boom de las terapias contextuales, que bueno, no es tampoco nada nuevo, está desde el 1900. Y tú me hablabas un poco que pasaste también, ¿no? Por algo, igual que yo, ¿no? Yo me formé también en terapia cognitiva. ¿Cómo viviste tú y cómo se ha vivido, sobre todo en España, pues esta transición y esta evolución de la psicología? Bueno, lo podemos... Yo creo que más o menos, como diría Marino Pérez Álvarez, mamamos un poco de la teta de Estados Unidos casi en todo. Y en el momento en el que pues viene la corriente cognitivo-conductual, viene siendo una corriente más fuerte que ya veremos todo lo que hay detrás y todo lo que podemos ver de por qué está dominando tanto y por qué hay tantos estudios acerca de ello. Pues en España, generalmente en casi toda España, hay algunas excepciones, gracias por suerte, hay algunas excepciones en algunos puntos, como la Universidad de Almería, en la que no sigue tanto, pero prácticamente la corriente que domina es la cognitivo-conductual, y cuando tú accedes a la Facultad de Psicología, no conoces opción de otras corrientes, de otras vías, por lo menos en mi caso y en los años en los que yo me formé. Empiezas y tocas un poco de todo. Los primeros años tocas un poco de fisiología, de anatomía. Los años posteriores, pues un poco de aprender de percepción, de memoria, de lenguaje. Pero, por ejemplo, cuando aprendemos el lenguaje, yo me acuerdo de estudiar a Chomsky, pero no recuerdo en ninguna clase que me hablasen de Skinner en cuanto al lenguaje, en el lenguaje verbal. Sí que es cierto que he tenido asignaturas, por ejemplo, de historia de la psicología, que sí que lo he tocado más, o en tratamientos, que hemos visto técnicas conductuales, ya que viene de la mano de cognitivo-conductual, pero no ha habido mucho más allá. Entonces, todos mis estudios, toda la formación ha ido encaminada a eso, completamente a una perspectiva cognitivo-conductual, que no se salía de ahí, hasta que yo en cuarto de carrera pues me dieron distintas opciones y tenía opciones pues las típicas clínicas cognitivo-conductuales que estás ahí detrás de una persona y la ves haciendo terapia, psicoanálisis, también había unos cuantos, y después Gestalt. Y por mi estilo, por lo poquito que conocía, dije quiero conocer más y comencé un año en Gestalt. Me gustó muchísimo, la verdad, una experiencia muy buena, muy cercana, muy propia del humanismo, de estar en contacto con la persona. Conocí también lecturas de Rogers, empecé a leer, me gustó mucho. Todo el tema de la empatía, de estar con la persona enfrente, de notarla de verdad, que estuviese ahí. Dije, bueno, pues esto ya es lo mío, yo me quedo aquí. Después hice un máster en terapia de parejas
cognitivo-conductual, el máster en investigación, tratamiento y patología asociadas a las drogodependencias. Ahí sí que es verdad que toqué algo más de entrevista motivacional, la cual he leído y sigo bastante a la hora de tratar adicciones, porque creo que es una herramienta muy útil, bueno, una herramienta, es una orientación muy útil, muy contundente a la hora de tratar todo el tema de adicciones. Y ya por último, en el máster general sanitario, que lo hice en Castellón, que está al lado de Valencia, es otra ciudad que está muy próxima, me empezó a hablar un profesor que trabajaba con dolor crónico, con terapia de aceptación y compromiso. Empezó a explicar un poco el modelo y yo dije, wow, que esto se puede ver así, que esto puede ser diferente, que no estamos etiquetando a una persona y en función de eso tenemos que seguir unos pasos, que podemos construir los pasos conforme vayamos recorriendo el camino con la persona. Y me volví loco ahí, la verdad. Me recomendó un libro de Russ Harris, que fue La trampa de la felicidad, que lo tengo por aquí cerquita. Y después el primero que cogí yo fue el de terapia de aceptación y compromiso, el de proceso y cambio terapéutico mindfulness, que es el manual de la segunda edición, el de 2014 creo. Y ya empecé con ese libro, lo cogí como si fuese una novela súper interesante, esas que te enganchan. Estaba ahí. Recuerdo que además fue la época que en España coincide que en enero son los exámenes y la Navidad es la época de estudio, donde la gente va a la biblioteca 24 horas para estudiar. Y esas Navidades las recuerdo solo leyendo el manual. Me daba igual los exámenes y lo que pasase. Decía, es que no lo puedo dejar. Me da igual ahora estudiar el trastorno de pánico con agorafobia según el modelo de no sé quién y tal. Y así lo fui descubriendo un poquito. Perfectísimo. Creo que a la mayoría que ahora estamos emigrando, por así decirlo, migrando al modelo contextual, algo de eso nos ha atrapado, nos ha conquistado, ¿no? Yo también, ¿no? Recuerdo un poco en mi formación de grado, pues es como unas pinceladas de todo, poquito de psicoanálisis, poquito de humanismo, poquito de sistémico, pero nada en concreto ni en particular y mucho menos especializado, ¿no? Y aquí, bueno, también hay muchos debates. Yo, al menos en México, considero, no todos, no quiero que se ofenda a nadie, pero hay muchos docentes de grado que no están actualizados, que no están tomando entrenamientos, ¿no? Que ya tienen años, tienen una trayectoria, pero les falta un poco el acercamiento a lo que está pasando en estos días en la psicología. Y pues obviamente desde ese desconocimiento pues enseñan lo que hay, lo que saben. Entonces al estudiante de grado pues también llega a esta etapa pues con los ojos vendados, ¿no? Entonces yo después hice una maestría en terapia cognitivo-conductual, bastante buena, me gustó mucho, me ayudó muchísimo en mi práctica clínica, pero después había cosas que sentía que faltaban, sentía que no encajaban, ¿no? El modelo cognitivo-conductual es muy médico, ¿no? Y había cosas que yo sentía que estaban ahí todavía por explorarse. Sin embargo, fíjate, a mí nunca me llamó mucho la atención el enfoque humanista. Claro que el paradigma, la visión, totalmente. Yo siempre he pensado que el humanismo se lleva en el ADN de un terapeuta, ¿no? Lo que dice Rogers, ¿no? Es algo que todo terapeuta tiene que tener ya integrado, independientemente de la corriente. Pero sí sentía que a veces se quedaban solo en la relación terapéutica, ¿no? Y faltaban herramientas de cambio a veces. Entonces, cuando descubro ACT, también mi primer acercamiento fue con ACT, encontré como eso que faltaba. Y también como creo que a ti te pasó, me cautivó, porque fue un poco encontrar ese equilibrio y resolver esas oportunidades tanto del modelo médico o cognitivo-conductual como del modelo humanista como extremos y en constante debate también, ¿no? Hay mucha controversia entre estos polos y creo que surge ACT como una solución a esas oportunidades. ¿Tú qué opinas, Tony, del surgimiento de ACT y en general de las terapias contextuales? ¿A qué necesidades está respondiendo o cómo es que surge, en qué marco, en qué panorama surge ACT y qué necesidades viene a resolver respecto a otros paradigmas que ya había? Genial, te contesto ahora mismo, solo también para comentarte de cosas que has dicho que me parecen muy interesantes a la hora de hablar de
del profesorado en la docencia. Aquí en España también se ve mucho que las cosas como son, la gente se saca una plaza, ¿no? Por ejemplo, aquí en España funciona siendo funcionario, ya entras dentro, trabajas en la universidad, acabas el doctorado y estás ahí. Tú en el doctorado te especializas en una cosa, en un departamento determinado, ya puede ser tratamientos, evaluación, el que sea. Y después de ahí tú tienes un tema. Imaginémonos, yo tengo el tema de duelo crónico, hago el doctorado de eso. Yo creo que la lógica que tendría dentro del sistema universitario es que con mi formación, con la de duelo crónico, yo impartiese clases dentro de un módulo de tratamiento que tratase duelo, para que los estudiantes en verdad pudiesen tener esa formación de calidad, que es lo que yo he estado tratando y trabajando. Y después hay otra parte muy importante, que no sé si pasará también por ahí por México, que aquí en España la mayoría de docentes en su vida han estado enfrente de un paciente y te empiezan a contar y te empiezan a decir técnicas que están muy bien en el libro, que yo también te las puedo leer y te las puedo decir, pero si nunca lo has tocado, no me vas a decir nada nuevo que yo no pueda estar leyendo. Totalmente, o algunos que se paran frente a la clase, frente al grupo, a leer las diapositivas. Sí, 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 Y es así como es. mejor yo lo leo en mi casa y me evito Uh-huh, el transcurso. uh-huh, Muy bien, Tony. Y respecto a estas necesidades, por ejemplo, el modelo contextual creo que surge o responde a necesidades de uh-huh. modelos previos, que no es que los descarten, ¿no? Se habla de esa primera, segunda y tercera generación de terapias conductuales, que incluso el doctor Marino Pérez en algún libro ha hecho el comentario de que a veces ese nombre, esa etiqueta de tercera generación es más como por una estrategia de marketing, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, que esa tercera generación no viene a eliminar la primera y la segunda, ¿no? O sea, es como un complemento y viene a resolver necesidades. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué resuelve, no nada más el modelo contextual en Uh-huh. comparación de otros enfoques, otros modelos que estaban anteriormente? Bueno, yo creo que lo que resuelve un poco, yo no diría resolver, creo que cualquier modelo puede dar soluciones y puede dar respuestas a ciertos problemas, ya sea de una manera o de otra. Yo creo que expande, que abre, que crea nuevas formas de, bueno, nuevas formas tampoco, porque ya estaban de antes. Es decir, renovamos, cogemos lo que ha estado funcionando de verdad, lo que, por ejemplo, cuando viene el modelo cognitivo-conductual, dejamos atrás o dejamos en un segundo plano, decimos, no, es que esto que se estaba haciendo antes estaba funcionando, estaba siendo importante, había cosas ahí, ¿por qué nos estamos alejando de esto? ¿Quién está diciendo que esto no va bien? Entonces yo creo que también nos expande a nosotros a ver que las cosas no son fijas. Cuando hablamos de modelos contextuales, hablamos del contexto, hablamos de estar en una constante interacción. Cuando hablamos de conducta, la conducta no para, la conducta no es fija, la conducta es constante. Es como un río en una corriente que siempre fluye. Y habrá mil componentes y mil determinantes que puedan hacer que varíe, pero está ahí. Para mí el modelo contextual también lo que abre más, lo que nos da la oportunidad es un poco a este modelo transdiagnóstico, ¿no? También a separarnos de todo ese etiquetaje, de toda esa forma nosológica de ver las cosas, según a que las personas tengan características determinadas. Pues si has dormido poco, si comes menos, si estás más triste de lo normal, tienes depresión. Toma, adjudicado, te puedes poner una etiqueta y ya puedes salir a la calle con eso y veremos lo que pasa. Nosotros no, bueno, cuando hablo de nosotros me refiero al punto de vista más contextual, no buscamos etiquetar a una persona y que viva con eso e intentar curar. Nosotros no curamos, es decir, nos alejamos de ese modelo de curar. Creo que es un modelo más cercano al acompañamiento, ayudar a la persona no a aliviar el dolor, sino a que sepa convivir con ese dolor de una forma más sana. Claro, totalmente. Y fíjate, acabas de mencionarlo y yo creo, no creo, yo también lo he aprendido, ¿no? De los maestros, de las formaciones, de los libros. Una característica del modelo contextual, pues es este alejamiento, ¿no? Y la despatologización, ¿no? Uh-huh. La condición humana de vida, del sufrimiento, del dolor,
¿no? Entonces es alejarnos un poco del modelo médico, ¿no? Porque anteriormente, como lo dijiste, la terapia cognitivo-conductual y sigue teniendo una influencia muy, muy fuerte en todo el mundo, pero está muy apegada al modelo médico, ¿no? Yo cuando leía a Marino Pérez, pues me iba haciendo como esta visión más crítica de poder ver a la psicología. Y creo que esa es una de las cosas que ofrece el modelo contextual, ¿no? Despatologizar la condición humana. Y a mí lo que me encantó, y no sé qué opinas tú, ahorita me dirás, pero fue la vuelta al análisis funcional de la conducta, ¿no? Regresar a los principios conductuales, ¿no? De Skinner, porque es cierto que el modelo humanista, ¿no? Despatologiza al ser humano y ve al ser humano, pero siento, y es ahí donde yo sentía que faltaba algo, ¿no? Como que faltaba esa brújula, ¿no? Tú me hablabas cuando conociste a tu transición de Gestalt a ACT, como de encontrar esa brújula. Y para mí creo que esa brújula ha sido el conductismo, ha sido el análisis funcional de la conducta, porque como bien lo dijiste, no es que hagamos nada nuevo. El terapeuta contextual aplica técnicas, estrategias que en otros modelos tal vez tienen otro nombre, pero es el mismo proceso, ¿no? La relación terapéutica, el trabajar con conductas privadas, como emociones, como pensamientos, la aceptación que puede ser muy humanista, ¿no? Hacemos lo que se venía haciendo en otros modelos, pero creo que lo que marca la diferencia es que el terapeuta contextual conductual lo aplica teniendo como base el análisis funcional de la conducta. ¿Qué opinas tú? Muy bien, sí. Yo cuando me refería antes que estaba hablando de por qué no estamos cogiendo lo que estaba funcionando atrás, me estaba haciendo referencia directa al análisis de la conducta. Perfecto, tuvimos un pequeño corte por una falla técnica, ¿no? de electricidad y corriente, pero bueno, regresamos. Estábamos justo en el punto del análisis funcional de la conducta, la vuelta a estos principios, y me ibas a comentar, ¿no? Algo respecto a eso, Tony. Sí, retomamos un poco lo que dije anteriormente de por qué no volvemos a lo importante, a lo que ya había. Era una referencia directa al análisis funcional. Yo creo que sí que se ha ido tocando a lo largo del tiempo, pero como todo hemos buscado a veces actualizaciones innecesarias en la vida. Y de esto habla muy bien María Jesús Froisán, diciendo que en su evolución pues han habido muchas variantes en las que metemos al organismo, en las que metemos muchos componentes distintos a la hora de analizar, que yo creo que al final eso parece pues un laberinto, ¿no? A la hora de buscar qué le está pasando a la persona, en vez de ser más directos con lo que ya hay, con lo que sabemos, sumar y sumar para intentar ver. Y creo que simplemente hay que volver al principio, teniendo en cuenta todos los conocimientos y todo lo que sabemos, y hay que ir a Skinner y ese análisis funcional. Y volviendo de vuelta a qué creo que ha traído las terapias contextuales hoy en día, yo simplemente daría indicaciones que a mí me hubiesen gustado que me hubiesen dado a mí desde un principio, cuando me metí, que para mí es como crear un gran árbol en el que la primera semilla que tienes que plantar en ti es a Skinner. Es decir, lee a Skinner. Todo lo que puedas, incluso el libro de Walden 2, si quieres aprender sobre el moldeamiento, pues te va a venir muy bien y así te entretienes. Y no quieres entrar ya tan directamente y lo ves así un poco pesado, que no lo es para nada. Además, es un tío que escribe súper filosóficamente y de una manera muy agradable. Yo empezaría leyendo a Skinner. Después, si quieres meterte más en terapias contextuales, conoce un poco de contextualismo funcional, que serían como las raíces que encontramos en el árbol, ¿no? Cuando ya empieza a florecer, las raíces que tenemos ahí, que absorbemos. El tronco, pues el tronco se podría ramificar entre el conductismo radical de Skinner y la teoría de los marcos relacionales, que es más post-skinneriana, y ahí encontraríamos las dos, porque cuando crecemos y tenemos las ramas y tenemos las hojas, que son las distintas terapias que hay, encontramos ACT, terapia de activación y compromiso, que está más ligada a la RFT, a la teoría de los marcos relacionales, FAB, que es terapia analítico-funcional, que sí que es cierto que está más ligada al conductismo radical, y entre ellas muchas otras como TIP, activación conductual,
que conforman todo eso que llamaríamos contextualismo, ¿no? Bueno, las nuevas terapias contextuales, que no son tan nuevas como hemos dicho, que parece ese boom de acaban de llegar, ahora todo exacto, todo lo que vemos en las librerías, estas nuevas de autoayuda, de Russ Harris, de tal, y ya llevamos un tiempecillo ahí con las cosas. Y fíjate, acá se abre un tema que quería poner sobre la mesa. ¿Qué opinas? No sé cómo se esté viviendo en España. Creo que nosotros en México ahora estamos teniendo mucha influencia de ustedes, ¿no? Hay personajes muy importantes, ¿no? En España, como María Froxán, Luis Valero, ¿no? Jorge Barraca, todos esos maestros que ahorita nos están incluso formando. Pero fíjate, en México vino este boom, y claro que también hay personas aquí en México que representan muy dignamente esto, pero yo siento que en este momento está habiendo un boom que está en tendencia y yo diría que incluso se está volviendo moda esto de la terapia contextual. Sí he visto como muchos cursos, muchas capacitaciones por muchos lados, ¿no? Y siento que está teniendo una moda. Digo, también hay una frase de Marino Pérez que me gustó mucho que dice algo así, tal vez la voy a mal parafrasear, pero la idea es los modelos terapéuticos como rituales de paso, ¿no? Nada que también tiene que ver con el contexto histórico, social, político, pero siento que en este punto, ahorita que estamos hablando de contextuales, ya no es nada desconocido. Yo creo que más por una réplica, tendencia, moda, pero que también yo he visto que en muchos entrenamientos, capacitaciones, cursos, diplomados, másters, o gente que dice hacer terapia contextual, desconoce de análisis funcional, desconoce de conducta verbal, desconoce de contextualismo funcional de Pepper, por ejemplo, desconoce de la RFT, y entonces es ahí donde, creo que no le sienta tan bien a la ciencia contextual. ¿Qué opinas? Claro, sería un poco como este refrán que hay en España de hacer la casa por el tejado, ¿no? Si tú construyes la casa por el tejado, pues lo más probable es que a los 2 días se te caiga encima. Y es un poco también lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, de que nosotros estamos siguiendo una brújula que nos va a indicar el camino en un mapa, que nos van a dar las direcciones de cómo seguir ahí. Pero eso ACT no nos lo da directamente. Solo por leer ACT ya no sabemos lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Eso también Carmen Luciano lo explica muy bien cuando habla de que si seguimos solo el Exaflex como si quisiésemos que una persona, venga, aceptación, toma aceptación, difusión, toma difusión. Estos términos medios, si los seguimos como si fuese nuestra guía, estamos construyendo otra vez la casa por el tejado. Hay que tener cierta base para que se pueda sustentar y saber lo que uno está haciendo. Es decir, hacia dónde nos dirigimos y por qué. Yo si, por ejemplo, quiero hacer a una persona, después de hacer un análisis funcional, una metáfora, cualquier metáfora, la que sea, la de hojas en el arroyo, tengo que saber por qué la estoy haciendo, qué sentido tiene que yo haga eso. Si no nos creamos psicólogos que son dispensadores de técnicas sin sentido, que está muy bien porque ponemos parches, ¿no? Pero ¿qué pasa con los parches? Que los parches se quitan. Es decir, con el tiempo se caen los parches y sigue estando igual. Totalmente. Puedes de alguna manera ponerle un parche a una conducta, pero no a la categoría funcional de esa conducta. Y entonces, no, es ahí donde yo recuerdo cuando estudiaba el modelo cognitivo-conductual, había muchas críticas a esto, porque se le criticaba de cierta forma de desplazar el síntoma, ¿no? Como de tienes, por ejemplo, un pensamiento obsesivo, haces reestructuración, ¿no? Evidencia a favor, en contra, todas esas técnicas, y ya está, ¿no? Pones en evidencia ese pensamiento, pero esa función conductual a veces transiciona a otra conducta en su morfología, distinta en forma, en morfología, pero similar en función, ¿no? Así es. Es un poquito lo que estás mencionando. Sí, que es algo muy importante de los modelos contextuales. Ajá, exacto. Y según lo que estabas diciendo, perdón, en uno de los libros de ACE, de manera así un poco bromista, creo que dice que la mejor forma de que tú te encuentres a un nuevo consultante, es decir, lo mejor que te puede pasar a la hora de encontrarte un nuevo consultante es que ya haya ido a terapia con un cognitivo conductual. Y dice así un poquito de broma, porque se habrá dado cuenta
de que lo que ha hecho a largo plazo no funciona y tú le vas a ofrecer algo distinto, que ahí es donde vamos a entrar. Exacto. A mí me pasó en mi propia práctica. Te comentaba que yo tuve formación de posgrado de terapia cognitivo-conductual y observaba que, por ejemplo, en trastornos obsesivos compulsivos, que creo que fue donde más lo vi, o en esta problemática donde la persona se enreda en sus pensamientos y tiene la necesidad de recurrir a conductas, ¿no? En función de disminuir, que si hablamos muy conductualmente son reforzamientos negativos, ¿no? Reforzamientos negativos. Pero con la terapia cognitiva conductual, pues se observó cierta mejoría, cierta disminución, ¿no? De la intensidad del síntoma, pero a largo tiempo, yo en lo personal, y creo que por ahí también hay algunos estudios, veía que incluso la reestructuración cognitiva enredaba más a la persona, ¿no? Y lo noté en algunos consultantes, y cuando trabajé con ACT, ¿no? Lo que estás mencionando fue un cambio, porque ahí ya no vamos como a luchar o a pelear con la obsesión, ¿no? A desmentirla, sino el trabajo es distinto con esa obsesión. Y creo que al menos yo como terapeuta sí noté el cambio. ¿Tú has notado algunos cambios de tu forma de trabajar antes de conocer terapias contextuales y ahora que estás manejando esto? Sí, yo recuerdo que toqué muy poquito antes de cambiar de corriente, pero sí que tocaba desde un punto más Gestalt, mezclado con cognitivo-conductual. Ya te puedes ir haciendo una idea de cómo era aquello. Y sobre todo notaba eso, que yo iba a la sesión, yo me la preparaba mucho, yo quería hacerlo muy bien siempre al principio, iba con el caso, mis entrevistas iniciales eran un montón de preguntas, de cuestionarios, de estos así importantes que recabas toda la información y en base a eso intentaba planificarme y ponerme todos los protocolos que pudiese hacer, dándoles el toque ese. Y acababa la sesión, porque para la gente que nos pueda estar escuchando, que no sea psicólogo, que no haya estado en terapia, tú cuando estás enfrente de una persona, puedes tener la idea que tú quieras, pero si la conversación va a ir por otro lado, tú no puedes seguir tu idea, tú no puedes intentar decirle a la persona, vale, vamos a hacer esto y esto va a ser así. No encontrarás sentido en ello. En cambio, tú tienes que ir combinándote con ella. Si vamos a ir por otro lado, vamos a ir. Si se empieza a desviar mucho la conversación, reconducimos, pero siempre con un fin y con un objetivo que creo que es lo que al principio a mí me faltaba. Ver ese a dónde vamos a llegar. Claro, totalmente. Y como lo comentamos hace rato, sabes también que me ayudó mucho a mí a quitar estas etiquetas, incluso como dices, de términos medios, ¿no? Hace rato compartí un post en redes sociales que era como una crítica de este lenguaje banal o del lenguaje popular que se ocupa incluso en las aulas universitarias de psicología, ¿no? Hablar de dependencia emocional, hablar de amor propio, hablar de huella de la infancia, ¿no? Y a mí me parece bastante peligroso cuando un psicólogo o psicoterapeuta, sobre todo, encierra una experiencia humana en una etiqueta general, ¿no? Y dice, es que tú tienes dependencia emocional y lo que tienes es dejar, aprender a soltar, ¿no? Cuando no tomas en cuenta el contexto de esa persona, qué función tiene esa conducta en función de su contexto y de su historia de vida. Y creo que eso puede ser muy iatrogénico como terapeuta, ¿no? Entonces, Sí. un poco para poder, porque también hay una crítica, Tony, bueno, al menos yo lo he escuchado, de personas ajenas al modelo o al conocimiento del modelo conductual, de que solo trabajamos con conductas, ¿no? Que nosotros como que separamos a la persona, no nos interesa la persona y nos enfocamos en la conducta. Yo recuerdo una conferencia de la doctora Floxán, donde exponía una tesis que decía que no había nada más humanista que el conductismo, incluso sobre el propio humanismo. Y un poco para aclararlo, aprovechando tu presencia, tú como terapeuta contextual, que has estudiado el modelo conductual, ¿cómo podrías definir qué es la conducta? ¿No? Porque a veces se piensa que solo es lo observable, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué sería la conducta? Un poco lo he tocado al principio cuando hemos estado hablando, pero para mí la conducta es un continuo. No puede ser una sola cosa que pasa en un momento y ya por eso
la conducta es un todo, podría ser un universo entero pasando a cada paso. Cualquier movimiento, cualquier cosa que estemos haciendo, cualquier emoción que expresemos es conducta. Es que claro, aquí me sale un poco la vena skinneriana y también quería matizar esto, que lo matizaremos después, sobre por qué el conductismo radical está mal visto entre otros compañeros. Pero para mí la conducta es cualquier acto que estemos haciendo, y con acto no me refiero a una manifestación de yo cojo una taza y ya esto es conducta, no, sino la sensación que yo puedo tener o las ganas que puedo tener a la hora de coger una taza, lo que está pasando, la interacción con el medio constante. Totalmente. Ahorita que dices esa palabra interacción, me recordaste a un comentario o una aportación que le escuché a Stephen Fraser, ¿no? Español también, una eminencia en psicología, y hacía la analogía de que la conducta es como el motor de un coche, más bien como los caballos de fuerza en el motor de un coche, de un auto. Decía, ¿dónde están los caballos de fuerza? No están en ningún lado, no están en una pieza del motor, y aunque el motor tenga todas sus piezas, si no está interactuando, no hay caballos de fuerza. Es el resultado de la interacción de un todo, ¿no? Y él nos explicaba que eso era la conducta, ¿no? Que la conducta es la interacción de lo biológico con las conductas privadas, con el contexto, con el espacio-tiempo. Entonces, pues un poco aquí también la invitación a las personas que dicen que los terapeutas conductuales solo trabajamos con la conducta observable, pues a abrir el panorama, ¿no? Sería Y pues bueno, para ir... Perdón, sería un poco como nuestra metafísica, ¿no? Porque también es lo que... El problema de esto es que también nos trae muchos problemas a la hora de estudiar la conducta. Y sí que ha sido expuesto muchas veces en decir, vale, pues si queremos calcular la velocidad, tenemos una formulita para calcularla, la distancia, tenemos otra fórmula. Pero a la hora de hablar de conducta, no podemos tener unos valores fijos. Es decir, no los podemos encontrar por más que queramos para intentar analizarlo todo meticulosamente y saber exactamente qué va a pasar. Eso no existe en nuestro mundo. Por eso a veces la psicología, aparte de ser una ciencia joven, como ya hemos comentado, tiene ese hándicap. Encontramos ahí este dilema que esperemos que en un futuro existan grandes genios en la psicología que nos avienten un poco más, pero que tenemos ahí. Totalmente. Y bueno, Tony, para ir cerrando y aterrizando nuestro primer capítulo, ha sido bastante interesante y creo que pues vamos a programar en un futuro otra visita para seguir hablando, ¿no? De todo esto que no nos daría el tiempo para compartir. Pero bueno, también otra de las preguntas que ponía aquí clave para poder un poco poner sobre la mesa es, ¿qué es contexto? Se habla mucho de contexto, ¿no? Pensando que solo es como a lo mejor el espacio físico, ¿no? Pero bueno, en terapias contextuales hay distintas formas de entender el contexto, incluso desde el modelo, no es el mismo el contexto en el que trabajamos en ACT, que el de FAB, ¿no? Que el de activación conductual. De manera muy general, ¿qué podrías decirnos de qué es el contexto? De manera muy general, lo sueltas ahí como si fuese algo sencillo. Vale, yo partiría desde mi punto de vista, para no estar dando todo el rato definiciones sacadas de libro y que sea, porque eso cualquier persona lo puede buscar y lo puede leer y lo puede mirar. Para mí el contexto, me voy al contextualismo funcional, en el que quien quiera leer un poquito a Pepper, hay muchos resúmenes también por ahí, porque se hace un poco denso si no tienes base en filosofía. Pero el contexto, volvemos otra vez a esa interacción con el ambiente, con las cosas que están pasando en nuestro día a día, nuestro contexto. Es que también me referiría a la RFT para poder seguir hablando de ello y enmarcar mejor las cosas, pero entiendo que tenemos un tiempo limitado. Para mí el contexto es todo aquello que le surge a la persona y todo aquello que le ha surgido, que está en este momento, de aquí a ahora en el que estamos hablando, en un contexto determinado. Y el contexto de la persona es lo que nosotros vamos a seguir y vamos a ir viendo y vamos a ir desmigando cada parte para intentar entenderlo un poco mejor y saber qué hacer en cada situación. Totalmente. Yo creo que el contexto es inherente a la conducta, ¿no? Y hay una relación ahí muy estrecha, por eso es peligrosísimo
poder intentar entender, que creo que es imposible, una conducta sin el contexto, sin la función en el contexto. Por eso habla del contexto verbal, ¿no? De cómo a través de este contexto que se ha establecido de la conducta verbal y su función que nos hablaba Skinner, la RFT, cómo gracias a ese contexto verbal pueden surgir cosas, surgen conductas, ¿no? Contexto social en la activación conductual y demás, ¿no? Hay muchos puntos de vista de contexto. Pues perfecto, Tony. No sé qué más quieras agregar antes de irnos despidiendo. Cuéntanos un poco también a lo mejor, no sé, cuál es tu visión un poco hacia adelante, tanto en tu formación, en tu carrera, como en general en tu panorama de lo que has vivido en psicología y también tu experiencia como trabajando con las terapias contextuales, ¿no? Genial. Intentaré no enrollarme mucho porque como ves cuando empiezo, a mí los temas que me apasionan no me cuesta frenar, la verdad. Está bien, está bien. Para mí un poco mi futuro, yo lo que quiero, lo que creo que voy a estar más, o me gustaría estar más destinado sería al mundo de la investigación, pero quiero ser más concreto y quiero centrarme en el campo de las drogodependencias, que la gente que también lea Skinner verá que está muy citado en todos sus libros de la conducta adictiva. Y creo que quizá hay un hueco en lo que encontramos en el mundo de las adicciones respecto a las terapias contextuales. Quizá no estamos entrando ahí y me gustaría más profundizar dentro de un tiempecillo, porque esto va a llevar tiempo. Sacaré una revisión de caso único grupal sobre terapia de aceptación y compromiso en deshabitación tabáquica. Y mi objetivo es seguir por esa línea, combinando investigación y tratamiento, porque es lo que me apasiona y lo que creo que cómo podemos crecer más, poquito a poco, dentro de un movimiento gigante, como las terapias contextuales conductuales. Y esa va a ser mi línea, seguir poco a poco formándome sin parar, siempre que pueda, con autocuidado sobre todo. No hay que romper la máquina porque entonces no sirves para lo que tenéis que servir, que es estar delante de una persona si tú no estás bien. Hay que cuidarse mucho. Y se me quedan cosas por hablar como el tema del conductismo radical, por qué choca tanto a la hora de... Coméntanos, todavía tenemos un poco de tiempo. Compártenos tu punto de vista porque sí, es un modelo más criticado que entendido, ¿no? Sí, así es. Y yo pasaría a hablar un poquito de RFT muy brevemente, simplemente teniendo en cuenta que podemos enmarcar distintos acontecimientos y darles... Voy a intentar que suene simple, algo muy complicado. Yo lo recuerdo un poco como si fuese la primera bebida que alguien tuvo una borrachera y después le sentó fatal, que al día siguiente la huele y dice esto es horrible, coge un carácter totalmente aversivo y va condicionado a distintas cosas en su vida, como si ese olor lo ve en otra parte y no solo lo prueba, o simplemente ya ve el nombre, imagínate que fuese vodka, pues lee vodka y ya dice para atrás. Y quizá, por lo menos la hipótesis que yo tengo aquí en España, que con lo de radical pasa lo mismo. Es decir, aquí se dice mucho que los extremos son malos. Algo radical se puede entender como algo que es muy fijo, que no se tiene que mover, que es muy extremista. Entonces, cuando la gente directamente escucha o lee conductismo radical, el radical ese se subraya y la gente ya es como, no, yo no soy radical, ¿cómo voy a ser radical? Si soy psicólogo, si tengo que ser abierto. Holístico, ¿no? Exacto. Y Entonces, sí, justo, ha hecho. el concepto de radical, si te lo estoy entendiendo, desde este punto es que está enmarcado, ¿no? En una relación con ciertas funciones incluso aversivas. Así es, sí, sí. Entonces, eso para mí yo creo que es lo que choca a las personas a la hora de intentar adentrarse ahí, sobre todo a los psicólogos que dan un paso por detrás, porque dicen, esto es muy fijo, lo que estamos hablando antes de que los psicólogos conductistas no tienen corazón y solo se fijan en la conducta y que la persona haga cosas y ya está. Yo creo que se va muy lejos. Yo en consulta he llorado, me río sin parar, me alegro un montón cuando un consultante viene y me cuenta
algo bueno que le ha pasado. Intento ser todo lo humano posible teniendo en cuenta las cosas que tengo dentro. Claro, no, y justo precisamente yo hago mucha referencia porque en verdad me cambió el panorama esa conferencia de Froxán, donde decía que el conductismo surge para resolver problemas humanos, para trabajar con la humanidad, ¿no? Que no fue que los científicos se pusieran a estudiar ratas porque no tenían otra cosa que hacer, que surge en un panorama, perdón, de crisis mundial en el siglo pasado, guerras y demás, y entonces esa necesidad humana llevó a ciertas personas a generar todo un estudio científico de la conducta, ¿no? Y que fue el entendimiento del ser humano lo que nos llevó a estudiar conductas simples en organismos simples, como en ratas, pero no fue el estudio de las ratas lo que nos llevó al interés principal. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro que hay que un poco quitarnos este tabú de que el conductismo es frío, es, ¿no? Muy a naranja mecánica, ¿no? Terapia aversiva, ¿no? También estamos trabajando con el ser humano. Y bueno, yo te agradezco, Tony. La verdad es que desde que empezamos a compartir espacio en Almería, eres una persona que aporta bastante, que se nota tu interés, tu formación, tus aportes, también puntos de vista individuales, que hay mucho también que aprender de ti. Y pues no sé, no quiero comprometerte, pero estaría muy guay, como dicen ustedes, que pudiéramos invitarte en otra ocasión, si esto prospera, que esperemos que sí, a que nos hables de tu experiencia en la drogodependencia. Nos hables un poco de este proyecto de ACT, ¿no? Aterrizado, trabajado con conducta tabáquica. ¿Qué te parecería? Estaría padre, ¿no? Claro, me gustaría muchísimo e incluso exponer algún caso clínico si se pudiese, para que las personas también aprendiesen un poco más y viesen cómo funcionamos, también un poco y cómo trabajamos. Y por mí sería perfecto. Agradezco mucho tus palabras, agradezco mucho estar en este espacio. Creo que la gratitud es un componente que va mucho con mi forma de hacer terapia y conmigo. Así que me lo he pasado muy bien. Espero haber sido claro en algunas cosas. Y en otras no, cualquier persona me puede preguntar lo que quiera acerca de cualquier duda. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Pues antes de irnos, compártenos en dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, correo, en dónde te pueden contactar. Pues en Instagram estoy en Huellas de Psicología y como correo oficial el mismo, huellasdepsicología@gmail.com, no tiene más allá, y cualquier cosa yo estaré encantado de responder, cualquier duda, sugerencia, lo que sea. Perfecto. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu presencia, se nos fue como agua el tiempo, ya casi una hora, y pues esperamos tener tiempo más adelante en otros programas para invitarte. Y me gustó esta parte de poder planear la exposición de un caso y cómo se trabaja. Pues Tony, un enorme placer tenerte aquí. Muchas gracias y pues nos vamos a seguir viendo por ahí por las clases y los entrenamientos. Y pues nada, en verdad te agradezco mucho. Y a toda la gente que nos vio, también muchísimas gracias. No olviden a lo mejor por ahí compartir, ¿no? Darle like para que este proyecto o experimento pueda prosperar y podamos invitar a más personas como Tony a este espacio. Pues sin más, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Y bien, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Agradecemos infinitamente habernos prestado un poco de tu atención y te esperamos en el próximo capítulo de Diálogo Abierto. Hasta la próxima.